Bien, saludos chicos. Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente al curso de microeconomía. En este caso decidí pues lo que es grabar este video justamente para mostrarles un par de cuestiones y sobre todo hablar de la instalación de R y de RStudio, ¿verdad? Que eso va a ser parte de lo que nos va a ocupar durante todo este periodo. Eh, Sin embargo, también decidí pues mostrarles un poco el blog en el sentido de justamente los artículos que a ustedes les interesa revisar, ¿verdad? Pueden ver que hay diferentes artículos, pero esos otros, obvien, ¿verdad? Esos no tienen nada que ver con la clase. Muy bien. Entonces, bueno, este es el blog que vamos a estar utilizando, donde les voy a compartir bastante ayudantía para el curso, sobre todo de la parte de R, donde ya tengo, de hecho, cargado un pequeño artículo de microeconomía intermedia con R. Vamos a ir a revisarlo un poco. Claramente nosotros no hemos visto todavía a detalle, ¿verdad? Todo el contenido, pero esto lo pueden ir leyendo si quieren, de igual manera lo van a ver en su clase teórica. ¿Ok? Y es importante que entiendan justamente todo esto, ¿verdad? Sobre todo estos de la preferencia del consumidor, los axiomas que hay detrás de esa teoría del consumidor, que esto es muy importante, ¿verdad? Aquí les doy una pequeña explicación de esos axiomas, un poco teórica. Defino lo que es la utilidad, las curvas de indiferencia, mostramos un ejemplo y llegamos justamente a lo que es lo que nos interesa. No se preocupen, esto lo vamos a reconstruir nosotros en un laboratorio, pero sí es importante que si son algo curiosos, vayan leyendo, ¿verdad? Vayan observando es todo esto. ¿Verdad? Aquí les dejo diferentes dibujos animados también de lo que es esto. ¿Ok? Esto, pues, para adelantarles un poco, representa una curva de indiferencia para un nivel de utilidad específico. ¿Ok? Pero a nosotros nos va a interesar justamente estudiar no un único nivel de utilidad, sino diferentes niveles de utilidad. Y para ello, justamente, eh, pues es esta de acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo diferentes niveles de utilidad? Una utilidad de 10, de 20, de 30, de 40, 50, 60. De igual manera, aquí les dejo un dibujo animado de cómo se generan esas curvitas, ¿verdad? De indiferencia. Claro, nosotros vamos a interpretar este tipo de cosas ya con teoría microeconómica, ¿ok? Que al final esa es la esencia del curso, ¿ok? Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelantito. Lo que me interesaba y el hecho del por qué hago el video es para darles una pequeña introducción a lo que es R, sobre todo hablar también de la instalación de este programa, ¿verdad? Y corregir algo que miré ahí en el box, ¿verdad? Muy bien, esta pequeña sección del blog es justamente donde yo quiero que se centren, ¿verdad? Quiero que vayan y ustedes lean justamente qué es R. Acá les hablo también de las ventajas de usar este programa, tanto para las diferentes, lo siento, para los diferentes sistemas operativos que posiblemente alguno de ustedes utilice. Sé que la mayoría utiliza Windows, y eso pues justamente les sirve, está muy bien. Algunos utilizan Linux, otros utilizan Mac, como en mi caso. Pueden utilizar Ubuntu, ¿verdad? Son diferentes sistemas que posiblemente algunos de ustedes utilizan, pero si la mayoría utiliza Windows, pues súper, ¿verdad? Está súper bien. Parte de utilizar todo esto, de saber qué tipo de sistema operativo utilizo, es porque para instalar R, pues se instala dependiendo del tipo de sistema operativo que usted usa, ¿no? Si usted usa Mac, entonces usted va a descargar R para Mac. Si utiliza Linux, pues R para Linux. Y si utiliza Windows, pues R para Windows, ¿ok? En cuanto a las desventajas de usar R, pues bueno, ahí les menciono un poco. Obviamente son muy pocas las desventajas, pero siempre hay, ¿verdad? Siempre hay un par de desventajas, pero realmente es muy poderoso este programa, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayan avanzando en el curso. Y bueno, lo importante, lo que quería mencionarles, cómo instalamos R, ¿verdad? ¿Cómo realizamos todo esto? Bueno, acá les aclaro que para realizar la instalación de R y RStudio, porque son dos programas que ustedes van a utilizar, R es justamente el lenguaje de programación y RStudio es justamente el ID, o sea, la interfaz que les va a permitir a ustedes escribir sus líneas de código para ejecutar una determinada tarea. ¿Ok? Entonces, van de la mano. Estas instalaciones son mutuas. ¿Ok? Si usted instala R, tiene que instalar RStudio. Solo con R no hace nada. Eso aclararlo, ¿verdad? Y bueno, de igual manera, estas instalaciones, como les comentaba, se da para Windows, para Mac, para Ubuntu, para Linux, dependiendo del sistema operativo que usted utilice. Y como les decía, ingresando a estos links, ustedes perfectamente pueden instalar el programa. Sin embargo, voy a mencionar algo. Si le doy clic acá,
Vamos a abrirlo en una ventana nueva, en una pestaña nueva. Si le damos clic en instalación de R, esto lo va a renderizar a esto, ¿verdad? Pero no me había fijado que lo que lo va, si yo le doy clic acá, lo que va a suceder es que me va a descargar una carpeta y bueno, ustedes todavía no son expertos en el tema, entonces instalar R desde una carpeta no se les va a facilitar mucho. Entonces esto lo voy a corregir. Posiblemente en estos días ya les va a aparecer el link corregido. Sin embargo, si quieren ir avanzando, lo cual esperaría yo que lo hagan, mencionar también que hay videos en YouTube, ¿verdad? Donde usted puede ver cómo se instala esto. Esto no es complicado instalarlo, pero si usted lo quiere descargar, usted, bueno, solamente puede colocar instalar R en su buscador de Google, si utiliza Google, si utiliza Safari también. Instalar R, solo le voy a poner instalar R. Por defecto, la primera opción va a ser instalar R para Windows. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, si yo le doy clic acá, fijémonos que me dice que, ok, descarguemos R 4.2 para Windows. Ah, ok. Bueno, si usted usa Windows, dele clic ahí y automáticamente le va a empezar la descarga. ¿Ok? En mi caso, solo para ejemplificar, le podría dar clic ahí y me va a descargar, me va a empezar una descarga. La versión 4.22 es justamente la versión más reciente de RStudio. La que yo uso es 4.21, pero no pasa nada, ¿verdad? Eso hay que aclarar. Bueno, vean que acá me inició una descarga, ¿verdad? Algo así le va a aparecer a ustedes. Entonces, solo la voy a cancelar porque en mi caso, pues ya tengo instalado el R, ¿ok? Entonces, de esta forma, no se vaya a guiar, justamente eso es lo que quería corregir por este link, sino que coloque en su buscador de Google, coloque ahí, solo para retroalimentar, ¿verdad? Coloque instalar R, ¿ok? Vamos a colocar instalar R. Eh, Le damos clic, obviamente, nos vamos a la primera opción. Si usted usa Windows, nos vamos a la primera opción y le da clic acá, ¿ok? Acá, justamente. Entonces, no pasa nada, ahí automáticamente le va a empezar la descarga y posteriormente usted instala el programa. Sigue los pasos que le indique cuando se le descargue el programa. Y eso no tiene ninguna ciencia, automáticamente se le va a descargar R. Ok, pero ahora vámonos a la parte de RStudio, ¿ok? Porque hay que instalar este también. Entonces, cuando yo instalo R, solo les voy a mostrar, si yo instalo R, creo que no estoy compartiendo toda la pantalla, solo permitan. Voy a regresar a compartir toda la pantalla. Permítanme. Ok, ahí sí creo que esperaría, ¿verdad? Que estén viendo toda la pantalla. Entonces, si ustedes instalan R, va a suceder que en su menú de su computadora le va a aparecer algo así, miren, algo así. R, ya, instalado. Pero a nosotros nos interesa instalar RStudio, que sería este de acá. Este es el que a mí me va a permitir realizar mi programación. Entre comillas esa palabra, porque recuerden, el curso no es la esencia que usted va a salir experto en programación, pero sí un poco de conocimiento en esta temática microeconómica utilizando este programa. ¿Ok? Entonces ahora nos falta instalar este de acá, el RStudio. ¿Ok? Entonces para ello, chicos, vámonos de nuevo acá y ustedes le dan clic acá, lo vamos a abrir en una pestaña nueva, en donde dice instalación de RStudio, ¿verdad? Vamos a ver a dónde nos direcciona esto y vean que nos direcciona a POSIX. POSIX actualmente, hasta este año, a finales del 2022, empezó a ser la página oficial de RStudio, ¿ok? Entonces en POSIX usted va acá, donde le dice download y le va a dar en descargar RStudio. Automáticamente por defecto esto se le va a descargar eh, para Windows, dependiendo el tipo de sistema operativo que tenga. Entonces usted le da clic acá, donde dice Download RStudio, y acá le dice, ¿no? Entonces instalar R, acá también les puede servir, okay, aquí le dice instale R primero, cheque, lo instala, y posteriormente instala RStudio. O sea, acá me lo tira para Mac, si ustedes lo notan, me tira para Mac esa descarga. Obviamente a mí no me interesa, bueno, en su caso, si usted utiliza Windows, no le interesa esta descarga porque le dice, ok, descarguemos RStudio de escritorio para Mac. Y no, ¿verdad? No nos interesa para Mac, si en caso de que usted utilice Windows. Si utiliza Mac, le da clic y automáticamente se le va a descargar. Pero si no utiliza Mac, entonces usted viene y se va a estas opciones. Aquí le aparece Windows, el Windows 10 o el 11, le da clic acá y se le va a descargar. Si utiliza Mac, entonces le da clic acá y se le va a descargar. Si utiliza Ubuntu, dependiendo de la versión, se le descarga, etcétera, etcétera. Pero voy a asumir que la mayoría o casi todos ustedes tienen Windows.
Entonces, al darle clic acá, automáticamente esto le va a iniciar una descarga, ¿verdad? Miren, ahí está. Se está descargando RStudio, la versión más reciente. Lo voy a cancelar porque, como les repito, en mi caso ya lo tengo instalado, entonces no me interesa, ¿verdad? Volverlo a instalar. Y eso es como yo descargo R y RStudio. Vean que lo pueden hacer desde acá. Veo que tiene una nueva actualización esta página. Solo para repetir el paso, que quede claro, abro esto en una nueva ventana, solo para ejemplificarlo, ¿verdad? Le doy clic acá, miren, y, ok, aquí me dice, ok, descargate RStudio, miren, le doy clic acá donde digo RStudio, y aquí me dice instala R primero instalar R, le dan clic acá y se les instala R, que es el paso que anteriormente los hice buscar en otro lugar, pero vean que en la nueva actualización de POSIX automáticamente están los dos en el mismo lugar. Entonces, desde acá usted puede instalar R, y una vez que instala R, posteriormente instala RStudio. Pero RStudio, recuerde que lo va a instalar para su sistema operativo. Si usa Windows, entonces usted se viene un poquito más abajo y le da clic acá, ¿ok? Si utiliza Mac, pues dele clic acá, no pasa nada. En mi caso me tocó instalar esta versión, ¿verdad? Porque uso Mac. Pero si usted utiliza Windows, dele clic acá. Y aquí están los diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Y su respectiva descarga de RStudio. Muy bien. Entonces, una vez que descargan tanto R como RStudio, le dan clic a la descarga ya realizada y eso les va a indicar ahí qué pasos vayan haciendo para la instalación y no va a ser ningún problema. Y en caso de que tengan problemas, pues váyanse a YouTube y pónganle cómo instalar y descargar RStudio en Windows, por ejemplo. Y ahí les van a mostrar, hay un montón de videos, hay una comunidad enorme detrás de R y RStudio que les va a colaborar en eso. Y si tienen bastantes problemas, pues me lo hacen saber, también les puedo apoyar, ¿verdad? Muy bien, eso me interesaba dejarlo bastante claro para ustedes justamente. Muy bien. Bueno, el material este de RStudio es para que conozcan justamente qué es RStudio, las ventajas y las desventajas y su instalación. Pero aparte de eso, también les proporciono una pequeña sintaxis donde ustedes pueden hacer operaciones en RStudio. Justamente eso es lo que voy a hacer en este video, ¿verdad? El hecho de empezar a conocer el entorno de R y RStudio. Entonces me voy a dejar de compartir esta parte y me voy a pasar a lo que es el ID de RStudio, al programa, para que ustedes conozcan cómo es que funciona esto, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Entonces, vamos a pasar a eso. Veamos. Acá. Ok, ahí está. Muy bien, entonces vean, muchachos. En este caso, ustedes pueden notar acá una interfaz. Esto es el famoso RStudio. Acá pues yo le puse a un proyecto microeconomía, entonces por eso aparece de esa forma. Eh, y bueno, voy a darle las generalidades. Bueno, para empezar, cuando usted instala RStudio, lo instala, cheque, se termina la instalación, le da clic en el icono, que es un icono como el que les mostré anteriormente, ¿verdad? Un icono azulito con la R en medio. Entonces, vengo y bueno, esto, acá tenemos las variables, acá en donde dice environment, aquí nos dice que está vacío, ¿ok? Está vacío, está bien. ¿Por qué? Porque no hemos guardado ninguna variable hasta el momento, no hemos hecho ningún cómputo ni nada. Esto es la consola de R, acá yo puedo realizar sumas, operaciones, obviamente de manera rápida. Si quiero hago 65 más 5, le doy Enter y vean que me sale 70, ¿ok? Perfecto. Acá me tira un warning, pero es por mi versión de R que tengo instalado. Posiblemente a ustedes no les sale, pero solo es una advertencia. No es que está malo lo que hicimos, ¿ok? Pueden hacer multiplicaciones. Yo puedo hacer 65 por 65 y le doy Enter, ¿ok? Miren, y ahí me tira el resultado. Pero trabajar en la consola no es muy bueno. De hecho, no es muy productivo ni muy óptimo ni muy ordenado en cuanto a las cosas que nosotros vamos a realizar. Entonces, para esto, la ventaja del RStudio es que usted viene y le da clic en este icono, que es como una paginita en blanco con una viñeta de una crucita verde ahí que lo pueden ver, y le vamos a dar aquí donde dice RScript, ¿ok? Y vean que nos va a desplegar esto. Muy bien, nos despega esto. Ah, otra cosa. Posiblemente cuando usted abra RStudio por primera vez, su interfaz va a ser blanca, color blanco, y posiblemente, así como tengo ordenada mi interfaz, no le aparezca a usted, ¿verdad? Porque yo la tengo ordenada de manera diferente, ¿ok?
pero no pasa nada, ¿sí? Solo es cuestión de que yo me tome el tiempo de escoger este color para mi RStudio, de ordenarla de esta forma. Posiblemente a usted este bloque, esto de acá, le aparezca en el lado derecho, esta consola le aparezca por este lado, ¿verdad? Y esto de acá, todo este cuadrito grande, le aparezca en este lado izquierdo. Pero no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Eso lo aclaro. Muy bien. Entonces, dicho esto, ahora sí creo que estaríamos un poco listos para hablar un poco de lo que es R, ¿no? Entonces, vean, acá este material, este script, yo lo puedo guardar, ¿ok? Yo le puedo dar un nombre. Acá me aparece que indefinido, ¿verdad? Pero yo le puedo dar un nombre dándole control S. Si utiliza Windows, si utiliza Mac, dele command S, ¿ok? Entonces le puede dar ese comando, ¿verdad? Y lo puede guardar, no pasa nada. Digamos, yo le voy a dar control S, o perdón, command S, y vean que me redirecciona esto a que yo lo guarde. Yo le puedo poner un, qué sé yo, le voy a poner un nombre a este archivo, le voy a llamar clase 1, ¿verdad? Clase 1 y lo vamos a guardar acá, en una carpeta que le llamo microeconomía. Usted puede tener una carpeta aparte, ¿no? No pasa nada. Microeconomía 2, acá lo voy a guardar. ¿Verdad? Check, se guardó y miren que se cambió automáticamente mi nombre del archivo. Ahora se llama R, clase 1, perdón, punto R. Este punto R es la extensión, lo que me quiere decir que mi archivo es un archivo de R, ¿ok? Es un archivo de R. Entonces, eso es lo que me quiere decir. Muy bien. Entonces, vean, yo puedo comentar las cosas que voy haciendo. Esa es una ventaja de usar R. Y bueno, de hecho, en la mayoría de programas se puede hacer, como Python también. Pero en R, para realizar comentarios, yo puedo usar el numeral, ¿verdad? Y entonces poner, por ejemplo, bienvenidos a la clase 1, por decirlo así, eh, de RStudio, ¿ok? Así, ¿verdad? Qué sé yo, del curso de microeconomía 2. No voy a poner tildes por los momentos, de microeconomía 2. Perfecto. Miren, y eso no pasa nada, lo único que hice es comentar. Ah, ok, este script, bienvenidos al curso de microeconomía 2. Check. Y lo único que hice fue comentar. Muy bien, entonces, para hablar un poquito de R, ¿verdad? Voy a mostrar algo bien importante. Lo voy a mostrar en paralelo con el R. Solo permítanme. Voy a compartir todo esto. Lo vamos a mostrar en paralelo, que es el material que les compartí, y les voy a mostrar la consola de R, o sea, el RStudio, perdón, acá, de esta forma, ¿ok? Esto con el objetivo de que vayamos trabajando justamente, que para que ustedes vayan conociendo esto. Entonces acá tenemos una sección que yo le llamé operaciones básicas, ¿verdad? Entonces, en estas operaciones básicas, o lo que trato de mostrarles es las diferentes operaciones matemáticas que nosotros conocemos, al menos las básicas, como la raíz cuadrada, como la exponencial, como el factorial, que posiblemente no lo conozcan, como el logaritmo, que sí, el pi, cómo escribir pi en R, el valor absoluto, el seno, etcétera. ¿Okay? Pero en estos últimos no me voy a centrar porque el curso no es un curso de ingeniería, es un curso de microeconomía, entonces no nos interesan esto de trigonometría de acá. ¿Ok? Pero sí nos interesa ver o saber o conocer cómo yo escribo una raíz cuadrada en RStudio, ¿verdad? Entonces, entonces voy a comentar lo primero. Primero, vamos a hablar de las operaciones básicas en R. ¿Ok? Entonces, comencemos con la raíz cuadrada. Entonces vamos a llamar 1.1 raíz cuadrada. ¿Cómo escribimos una raíz cuadrada en R? Entonces, matemáticamente nosotros sabemos que este es el símbolo de la raíz y lo que está dentro de la raíz se le llama argumento, ¿ok? Pero en R, para escribir el símbolo de la raíz, o sea, para escribir la raíz como tal, yo utilizo algo que se le llama SQRT, así como les aparece acá, miren. Y dentro, vean que acá el R ya me dice, ok, ingresar un argumento cualquiera. X es un argumento cualquiera, digamos 4, ¿ok? Y digamos que yo quiero saber cuál es ese valor en R. ¿Qué me dice R que es la raíz de 4? Para ello, a eso le llamamos compilar o correr esa línea de código. Vean que es la línea de código 7.
Para correrla o compilarla, yo le doy Command. Si estás usando Mac, dale Command Enter. Si estás utilizando Windows, dale Control Enter. ¿Ok? En mi caso uso Mac, entonces le voy a dar Command Enter. Y mira, me dice, ok, la raíz de 4 te da 2. ¿Verdad? Ah, ok, perfecto, súper bueno, eso está buenísimo. ¿Ok? Raíz de 4 es 2. Listo. Entonces, y matemáticamente nosotros sabemos que eso es cierto. A la raíz de 4 es un 2. Si usted quiere cambiar ese valor, digamos, la raíz de 9, por ejemplo, miren, nos dice la raíz de 9 es 3. Repito, para correr esto, posicione al final de su línea de código y dele Control Enter o dele Command Enter en caso de que usted esté utilizando Mac, ¿ok? Pero si utiliza Windows, dele Control Enter. Ahí, miren, y me da, ¿ok? Ahora, si yo quiero almacenar este resultado en una variable, que al final lo vamos a utilizar mucho, eso de almacenar resultados en una variable, o sea, guardar ese resultado en una variable, digamos que lo vamos a guardar en una variable y. Para ello, para asignar un valor a una variable, yo utilizo esta simbología. Miren, es como el símbolo del menor, matemáticamente, con una línea intermedia, que posiblemente en su teclado sepan cuál es. O sea, primero puedo poner el símbolo de menor y después el guioncito, ¿verdad? Y cheque, ¿no? Eso me funcionó perfectamente. Entonces, acá donde dice que está vacío, acá me va a ir guardando las variables, ¿verdad? Que yo vaya registrando. Entonces, en este caso, como no he registrado ninguna, hasta ahorita lo vamos a hacer, acá me va a aparecer y igual a, ¿ok? Entonces, vean, si yo le doy Command Enter o usted le da Control Enter, mire que en la consola solo me dijo, ok, a Y le asignaste raíz cuadrada de 9. Sí se fijó, ¿verdad? Y mire que acá se me va a actualizar. Mire, acá me dice, ok, Y le asignaste el 3. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 9 es un 3. Entonces, lo que sucedió es que a Y yo le asigné justamente ese resultado de obtener raíz cuadrada de 9. Muy bien. Y eso es lo que sería guardar una variable. De hecho, acá en el manual yo lo digo, ¿verdad? La forma correcta de almacenar valores es a través de una asignación, la cual se realiza especificando este símbolo, que es el que acabamos de utilizar. Importante aclarar que en algunos textos ustedes van a encontrar que para asignar variables también se puede utilizar y igual, el símbolo igual, y decimos sqrt, digamos que vamos a guardar la x para que miren la diferencia, y raíz de 9. Le doy Command Enter o Control Enter y se me va a guardar la variable x. Vean que aquí me aparece x, tiene asignado el valor 3, que 3 es el resultado de la raíz de 9. Pero, aclararlo desde ahorita, esta no es una buena práctica de programación, porque hay comandos de código que hacer un igual se interpreta como otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno trabaja en tidyverse, entonces eso ya se interpreta como una igualdad. Estoy diciendo x es igual a esto, ¿no? Y es diferente a que usted diga una igualdad a tener una asignación. Esa terminología váyase familiarizando con ello. Entonces, asignar algo a una variable con un igual, eso no lo vaya a hacer. Nosotros lo vamos a manejar con este simbolito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo quiero eliminar esa variable que acabo de hacer, la x, entonces yo digo rm. ¿Ok? Lo puedo hacer en la consola. rm y entre paréntesis le voy a indicar la variable que quiero eliminar. Entonces quiero eliminar la x. Y miren, se me quitó de acá. Eliminé la x. Cheque, ¿no? Pues todo bien. Muy bien, si usted quiere limpiar esta consola de acá, porque digamos no le gusta verla así toda llena, entonces dele acá en la escobita y ahí le aparece Clear Console, ¿verdad? Vamos a limpiar la consola. Perfecto, y que la limpie no pasa nada, no es que se le va a borrar esto de acá, solo es que usted decidió limpiar la consola de acá, los resultados, lo que le va mostrando esta consola, pero acá está guardada la variable y con el valor 3. Muy bien, otro símbolo importante acá, vean que es la exponencial. Para escribir una exponencial en R, yo tengo que utilizar esta simbología, extra. Entonces yo quiero guardar, digamos, una variable z, le vamos a asignar bueno, antes de guardar algo, primero veamos que en efecto funciona. Exp, y pongo entre paréntesis, y dentro del paréntesis yo voy a poner el argumento del exponencial, que recuerde que el argumento es justamente eh, el número,
¿verdad? O la constante que va en la parte superior de la E. Entonces, en este caso, digamos que vamos a poner la exponencial de 2. Si yo quiero ver el resultado aquí en la consola, recuerde que tengo que presionar Control Enter. Y mire, me dice que ese resultado es 7.38. Si usted tiene una calculadora a mano, puede verificar ese dato. E elevado a la 2, ¿cuánto es? Seguramente le va a dar eso. Bueno, estoy seguro que le va a dar eso. ¿Ok? Pero si nosotros queremos almacenar este resultado en una variable, digamos en una variable z, yo puedo venir y asignarlo como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, para asignarlo, tengo que volver a correrlo, ¿verdad? Decimos Control Enter de nuevo y vean que ya se asignó todo el valor. Z es igual a esto de acá, que es el resultado del exponencial de 2. ¿Ok? Si queremos un factorial, podemos hacerlo también, pero bueno, en nuestro curso no nos interesa esta parte. Vamos a irnos justamente a lo que nos interesa, pero se puede hacer. Si yo quiero un logaritmo de X, ok, entonces para escribir un logaritmo en R, yo necesito poner únicamente log. ¿Ok? Entonces si yo coloco log y abrimos el paréntesis, vea que me está diciendo, ok, decime el argumento de ese logaritmo. ¿Ok? Muy bien, quiero el logaritmo de 1. Todos sabemos que el logaritmo de 1 es 0. Entonces, si yo le doy control enter, mira que me dice, ok, logaritmo de 1 es 0. Perfecto, y si yo quiero almacenar ese valor en una variable, digamos x, entonces lo asignamos, ¿verdad? Y corremos esto, control enter, y vean que me dice que x es igual a 0. ¿Por qué? Porque es el resultado del logaritmo de 1. Y así para cada caso, ¿verdad? Si yo quiero el valor absoluto, si yo quiero el valor absoluto, bueno, no me voy a saltar, vámonos a pi. ¿Cómo escribo pi en R? Pues le dice que escribí pi, ¿ok? Pi, ahí está. Y vean, 3.141593, etcétera, etcétera. Eso es pi, ¿verdad? Ahí la P es minúscula, no es mayúscula, ahí fue un error tipográfico mío. Esta P es minúscula, puede ver que acá lo pusimos minúscula. Y si queremos guardar el valor de pi en una variable, pues nosotros, digamos en una variable que le llamemos pi, por ejemplo, lo guardamos en esa variable, le damos control enter y vean que me dice que pi es 3.141592, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y si queremos escribir un valor absoluto, pues entonces en este caso hacemos ABS y digamos el valor absoluto de 5. Bueno, para ejemplificar la esencia del valor absoluto, ya sabemos que lo que hace un valor absoluto es que me devuelve todo constante o término negativo, me lo pasa a positivo. Entonces coloquemos negativo 4 y veamos si me lo pasa a positivo. Aquí está, ¿verdad? Miren, el valor absoluto de negativo 4 me dice que es 4. Perfecto. Entonces, si lo quiero guardar en una variable, llamámosle m, lo guardamos, lo almacenamos, a m le asignamos el resultado del valor absoluto de negativo 4 y le damos enter, control enter. Miren, m es 4, eso es lo que me dice. A m lo guardé como 4. Ahora, lo importante de almacenar estos resultados en una variable es que usted posteriormente los puede reutilizar, ¿verdad? De hecho, acá le puse raíz cuadrada, lo vamos a quitar para dejarlo solo en operaciones básicas, ¿ok? Entonces, si yo quisiera, vamos a un bloque 2, si yo quisiera, por ejemplo, operaciones con variables, digamos, si yo quisiera realizar una suma, vamos a crear una variable que la vamos a llamar suma y a esa variable le vamos a asignar el resultado de sumar y más z, ¿ok? Entonces, para ver eso, entonces vengo y digo, ok, control enter. Entonces, mire que la suma me dice que es 10.38, etcétera. Algo importante, que si usted quiere ver esa suma aparte, antes de guardarla en la variable suma, entonces solo ubíquese en y más z, sombréelo, y dele control enter. Y vea que en la consola le dice, ok, esa suma te da 10.38906. Pero si ya lo queremos ver almacenado, entonces, ok, bueno, a suma le estoy asignando el resultado de estos dos términos, ok, de estas dos variables. Pero como yo sé que la variable y es igual a 3 y la variable z es justamente 7.38 y pico, ¿no? Entonces, obviamente, por eso nos dice que al sumarlos estos dos, la variable suma equivale a 10.38, etcétera. ¿Ok? Los nombres de la variable usted los puede asignar como a usted le parezca necesario o como usted se adapte mejor, etcétera, ¿verdad? No pasa nada con eso. Si yo quiero multiplicar, entonces, digamos, la variable producto, a la variable producto le vamos a asignar el resultado de multiplicar, digamos, m, que ya sabemos que m es 4,
Para escribir el símbolo de multiplicar, ponemos el asterisco, ¿verdad? Y vamos a multiplicarlo por la variable y, que sería 3. Obviamente ese resultado, perdón, y. Obviamente ese resultado nos daría ¿cuánto? Nos daría 4 por 3, 12, ¿verdad? Entonces si yo le doy control enter, vea que acá me dice que producto es igual a 12. Ahí se fue almacenando el resultado. Y cheque, ¿no? No pasa nada. Muy bien. Si quisiera una división, perfectamente lo puedo hacer. Digamos cociente, la división en matemáticas se le conoce como cociente. Entonces al cociente, la variable cociente, le vamos a asignar la división de producto, o sea, del resultado que se guardó en la variable producto, y para dividir ponemos la pleca y lo vamos a dividir entre m, que m es 4, ¿verdad? Entre m. Y eso 2 entre 4 me tendría que dar 3. Le damos control enter, ¿verdad? Le vamos a dar control enter y vean que cociente me dice que es 3, ¿ok? Entonces de esta manera vean que hemos hecho lo básico de R, ¿ok? Hemos aprendido lo básico, cómo conocimos las operaciones básicas que existen en R, cómo ponerlas y algunas operaciones con variables, ¿verdad? Acá vea que en el material yo le muestro, a continuación le muestro ejemplo en R para evaluar la instrucción, bueno, ahí le indico cada cosa. Acá lo único que les hice es, ok, yo quise a W le estoy asignando el valor de 3 y después escribí W solamente para ver ese resultado. Entonces, eso es lo que les quiero decir es esto. Digamos que una variable, yo quiero ver solo el resultado de esa variable que tengo almacenada. Digamos la variable X. Si yo quiero ver el resultado de X, tengo dos opciones para verlo. Lo puedo ver directamente en la consola, la vamos a limpiar, pongo X y le doy Enter. En la consola para compilar algo, o sea, para correrlo, usted solo le da Enter. Pero acá en el script, usted le da Control Enter, ¿ok? Entonces, en la consola solo coloco X, le doy Enter y vea que me dice, ok, X tiene asignado el valor de 0. Si yo quiero ver el valor de suma, le escribo la variable, obviamente, y le doy Enter. Suma tiene asignado el valor de 10.38906. Lo mismo lo puedo hacer acá. O sea, si yo quiero ver el valor de X, escribo X y le damos Control Enter. Miren, ahí es 0. Vea la diferencia, ¿no? Si yo quiero ver el resultado en la consola, escribo el nombre de la variable y le doy Enter, pero eso solo en la consola. Si yo lo quiero ver en el script de RStudio, entonces yo escribo la variable, pero acá yo le tengo que dar Control Enter, ¿ok? Y eso es justamente lo que les aparece acá. O sea, ahí les digo, ok, vamos a decir acá comentarios del manual de RStudio, de introducción a R, que les compartí en el blog, ¿verdad? Entonces, a W dijimos que le íbamos a asignar 3, ¿ok? Entonces le doy control enter porque si no, si solo lo dejo así y no le doy control enter, entonces R no almacenó nada. Y yo digo, ok, quiero ver qué pasa con W, cuál es el valor. Y ven, solo escribo W acá y le doy enter, vea que me dice, ok, error, porque el objeto W no se encuentra. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo que almacenarlo. Entonces digo, ok, a W le estoy asignando el 3 y le doy control enter para que me aparezca acá. Si no me aparece acá, R no tiene guardado ningún valor W. Ok, entonces vean control enter y ahí me dice, ok, a W le asignaste el 3. Y si quieres ver qué valor tiene asignado W, entonces, ok, dale control enter a la W solita, ¿verdad? Entonces vean, ok, W tiene asignado el valor 3. Eso es justamente lo que les digo acá, con diferentes casos. A W le asigné 3, escribí W para ver el valor y me dio que es 3. Así a Y le asigné 7, escribí Y para ver el valor y me dio que tiene 7. Y así, ¿verdad? Y acá, bueno, acá les hice un ejemplo similar a que acabamos de hacer. Dijimos, ok, yo en estas tres variables que almacené valores en W, en Y y en Z, las sumé las tres y luego quise ver el resultado de la suma y me dio 100. Es lo mismo que yo hubiese hecho esto. Acá vamos a sumar la variable m más la variable w más la variable y, digamos más la variable cociente. ¿Ok? Más, acá les dije la variable y más la variable cociente. Si yo le doy control enter, eso me dice que es 13. No lo guardé en ninguna variable, por lo tanto no me aparece acá ese 13, porque no lo he guardado. Recuerde que para asignarlo, yo tengo que poner, digamos que le voy a poner resume. ¿Ok? Entonces,
Para asignarlo tengo que ponerlo así, ¿no? La variable, el nombre de la variable en la cual quiero guardar este resultado y el símbolo específico de R para asignar ese resultado de acá en esta variable. Muy bien. Y si le doy control enter, ahora sí me va a aparecer acá. Result tiene asignado el valor de 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son algunas generalidades. ¿Ok? En R usted no solamente va a guardar cosas numéricas, también puede guardar caracteres, cadenas, etcétera. Un carácter es una letra. Eso es un carácter. Eso es importante que usted lo vaya conociendo. Estos son números, ¿verdad? Constantes, perdón, enteros, no, enteros es este y enteros es este, el 2, el 3, esos son enteros. Pero 3.14 no es un entero, de hecho es un número real cualquiera. ¿Ok? Perdón, no cualquiera, porque es 3.14, pero es un número real. ¿Ok? Muy bien, entonces si yo quisiera, por ejemplo, digamos, almacenar el nombre de alguien de ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner creación de caracteres. ¿Ok? Entonces, les dije que las tildes no las voy colocando por los momentos. Entonces, digamos que quiero almacenar en una variable A el nombre de alguien que recuerdo que le hice alguna pregunta ayer, digamos Rafaela. ¿Ok? Digamos que el nombre de Rafaela lo queremos almacenar en la variable A. Entonces le damos control. Para escribir un nombre, yo tengo que escribirlo entre comillas. Pueden ser estas comillas o pueden ser las comillas dobles, ¿verdad? Entonces puedo poner Rafaela. ¿Ok? Si yo no escribo entre comillas esto me va a dar error. Vean por qué. Si yo escribo Rafaela, mire, objeto Rafaela no encontrado, porque R toma, o sea, R está identificando que Rafaela es una variable y Rafaela no es una variable en este archivo, ¿verdad? Entonces tengo que escribirlo entre comillas. Entonces escribimos Rafaela, ¿ok? Rafaela. Y ahí es un carácter. Con eso le estoy indicando, ok, le estoy diciendo a R, ok, en la variable A quiero que me guarde este carácter que le llame Rafaela. Y ahí está, miren. Y en la variable A tengo este carácter. Ojo, R no sabe que Rafael es un nombre. R solo lo identifica como un carácter. ¿Ok? Y lo mismo cualquier carácter que quieran guardar. Muy bien. Si ustedes quieren ver, acá por ejemplo, esto es bien importante, para obtener un listado o desplegado de las variables que han sido definidas, o sea, de todas estas variables que yo definí, ¿verdad? En la sección, pues se deben escribir esta función, ls entre paréntesis. Entonces veamos, si yo le escribo ls entre paréntesis y le damos control enter, aquí me tira todas las variables que yo tengo en las variables globales que tengo en R, guardadas. Entonces, ¿qué tengo? Guardé la variable A con un valor, la M, la variable producto, suma, X, Y, Z, cociente, pi, etc. Si yo quisiera saber qué variables son las que tengo guardadas, ¿ok? Eso es bien importante que lo tengan muy en cuenta. Y bueno, en otro video les voy a preparar, esto solo era para que conocieran lo que es R, ¿verdad? Pero en otro video ya les voy a preparar lo que es que conozcan cómo crear vectores, ¿verdad? Cómo crear matrices, pero si quieren ir leyendo, aquí está, miren, ¿ok? En el material, porque las matrices sí las vamos a ocupar, y lo mismo los vectores, que es un data frame, que de hecho ustedes lo van a necesitar mucho, lo vamos a necesitar en el curso, conocerlo, pero no se preocupen, a medida que vayamos avanzando en otro video, yo les voy a enseñar qué es esto, les voy a mostrar ejemplos, para qué sirven, etcétera. Por el día de hoy creo que está muy bien en este video ejemplificar lo que es R, ustedes se van familiarizando. Mi consejo es, si ya tienes R instalado, ¿verdad? RStudio y R. Entonces, abrí RStudio. Ojo, esto es RStudio. Entonces, abrí RStudio y hace esto que yo hice en el video. Y seguramente te va a salir muy bien. Otra consideración, solo recalcar que así como me aparece la consola con un fondo negro, con estas cuestiones en azul, etcétera, a ustedes no les va a aparecer así. A ustedes les va a aparecer la consola en blanco. O sea, esto les va a aparecer, pero en blanco, el fondo y todo. Entonces no pasa nada, son cuestiones de que yo lo diseñé así, ¿ok? Pero por defecto R cuando se instala por primera vez aparece en blanco. Después les puedo mostrar cómo, si lo quieren colocar así, yo les puedo mostrar cómo hacer, ¿ok? Pero por los momentos, esto está bien para que conozcan un poco de qué es R. Al menos hemos hablado un poco de la parte matemática, pero obviamente esto es muy poco. En otro video vamos a hablar de cómo crear vectores, qué son los vectores, cómo crear matrices en R, y posteriormente que es un data frame que nos va a servir mucho.
¿Ok? Bueno, nos quedamos por acá y nos vemos en otro video.